La opinión clara de los hechos, veraz, oportuna y sin sesgos. Este es nuestro editorial. Recuerdo que al inicio de la gestión del presidente Lenín Moreno, en forma reiterada solicitaba que los ecuatorianos denunciaran los actos de corrupción y los abusos de la administración pública. Defendía así la transparencia de su administración porque los ecuatorianos debíamos saber y conocer de la gestión de su gobierno. Eso lo repitió el primer año como Chichen Santo. Pero resulta que hoy cuestionan y persiguen a los funcionarios por hablar del lugar donde trabajan. No les permiten hablar. Al extremo que muchos señalan que deben de cuidarse hasta de cometer alguna contravención de tránsito. No por la posible multa, sino por temor a que les dicten la famosa orden de prisión preventiva y que puedan ser imputados por la Fiscalía por delincuencia organizada y conspirar contra el tránsito. Señor presidente, a los empleados del sector público les han hecho firmar un documento, pero es documento para callarlos, para que no opinen, para que no denuncien, para que no se quejen y se genere una percepción de que en su administración todo, pero todititito está bien. Este documento de confidencialidad se los obliga a firmar so pena de cancelarlos. Pero lo terrible de todo, que causa horror, se los han hecho firmar a los médicos, paramédicos y personal administrativo de los hospitales del IES y del Ministerio de Salud. Porque en dichos hospitales no hay medicamentos, presidente. Faltan médicos y paramédicos. Y en el caso del Hospital de Especialidades tienen $54 millones en equipos aquí en la ciudad de Portoviejo, pero que no funcionan por falta de personal e insumos. No es posible, señor presidente, que a ciertos médicos del Hospital de Especialidades les han abierto un proceso administrativo por haber concedido una nota a un medio de comunicación en Portoviejo. ¿Y qué dicen los médicos en esa nota? Ese documento los obliga a callar, pues no, definitivamente. Pero los médicos en esas notas, ¿sabe lo que dicen, señor presidente? Que tienen los mejores equipos del Ecuador para salvar vidas y que lamentablemente no los pueden utilizar porque les falta personal e insumo. Le pregunto a usted, señor presidente, le estoy preguntando, ¿ese documento de confidencialidad no viola los derechos humanos? ¿Ese documento de confidencialidad no es violatorio de los derechos de los médicos, paramédicos y personal administrativo de los hospitales del país? Le pregunto a usted, señor presidente, ese documento de confidencialidad que le han obligado a firmar a los médicos no es violatorio a los derechos de los pacientes y afiliados al Seguro Social que van a esos hospitales pensando que allí les van a salvar la vida, pero salen muertos. Señor presidente,
¿Se ha puesto a pensar cuántos ecuatorianos están muriendo en las camas de los hospitales por falta de medicamentos e insumos? Y esto sin contar con los que mueren por el COVID-19, que eso es otra cosa. Esto es criminal, señor presidente. No decir la verdad es criminal, tratándose de la vida de los seres humanos, de nosotros los ecuatorianos. Su primera obligación frente a esta pandemia como presidente de la República es salvar la vida de los ecuatorianos y no permitir que los engañen. Usted no puede permitir que sigan mintiendo, pues. Que no le digan la verdad, pues. Como las falsas estadísticas que publica todos los días el Ministerio de Salud. Son falsas, presidente, le está mintiendo a usted. Pide explicaciones, pues, presidente. Ponga orden. Para eso se lo eligió. Ponga orden. Amárrese los pantalones, pegue 4 carajazos. Cancele a quienes ordenaron que se suscriban esos documentos de confidencialidad para que los médicos se callen y no puedan hablar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Capital, la radio política de Manabí.